Una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco en el segmento Gobierno Civil Bíblico. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorrito, muchas gracias como siempre por la oportunidad que tenemos de estar al aire a través de esta emisora. Busco en Ti, y claro, es un privilegio poder tener un equipo como este, tener a la señorita Michelle Carreño y al señor Juan Polanco de Chile como parte de este programa de Gobierno Civil Bíblico. Este es un programa en donde hablamos de no la propuesta nuestra, sino la propuesta de Dios, la propuesta en la Biblia, de que sí existe una forma de gobierno que produce prosperidad y libertad para todos. Así que bienvenidos los que nos ven en directo y bienvenidos los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la vida. Espero que estos programas, cuando alguien los vea, pues les sirva de edificación para su vida, para iluminar su mente en cuanto a las ideas correctas del gobierno bíblico. Entonces, saludo especial, señorita Carreño. Pues gracias, señor Molina. Y estamos aquí un día más, el cual según las sanas, como vemos antes, venimos solamente a hablar aquello de lo que Dios ya nos ha hablado, ya nos ha instruido en la Biblia, y en realidad creemos que este tiempo pueda ser un corto, pero realmente podamos estudiar lo que realmente dice la palabra acerca de cómo debe ser el diseño de un gobierno civil. Muy bien, bienvenido Juan Carlos Polanco de Chile. Muchísimas gracias, Pastor. Michelle, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias también por la oportunidad, digamos, de estar acá, de poder compartir ideas, opiniones en cuanto a lo que dice la Biblia acerca de los sistemas de gobierno. Muy bien, pues hoy estaremos hablando acerca de la república y la justicia, o como quiera, la justicia social en una república, porque esa es la propuesta de Dios en la Biblia, que el sistema de gobierno que se debe aplicar la república. A propósito de eso, muchachos, pues saben que yo en mis audios, en lo que escribo, hablo de esto, y yo hice un escrito hace poquito que se llama Reflexiones sobre cristianismo y política, y nuevamente hago la propuesta, el sistema de gobierno de Dios, la república. Pero me llegan mensajes de la gente que los lee, pues gracias a Dios la gente los lee, le interesa, pero es increíble que la gente no entiende cómo es que gobierna Dios. La gente no entiende la forma de gobierno de Dios. Uno les habla, aplicar la forma de gobierno de Dios, dicen, ¿y cuál es esa? ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? Lo más tenaz es que eso viene de gente que es cristiana. Y pues yo tengo mucho contacto con predicadores, pastores, líderes, y es increíble. A pesar de que yo vivo enseñando y ahora se escucha por todas partes, pareciera que no bajara el entendimiento de cuál es la forma correcta de gobierno de Dios. Sino que a veces la gente escucha y escucha como que no razona en base a lo que escucha. Bueno, espero que hoy podamos afianzar esa idea de la república. Pero antes de comenzar con esto, tengo varias cosas que decir. Déjenme leerles a ustedes una quote, una frase de uno de los presidentes de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Él dijo, dudo que haya ningún problema hoy en el mundo social, político o económico que no tenga una solución feliz si se le enfoca con el espíritu del sermón del monte. Eso lo dice un presidente de un país, Estados Unidos. Y pues esa es la propuesta nuestra, ¿no? Y la propuesta de Dios. La respuesta a las crisis de una sociedad están en la Biblia. Ahora vamos a hablar de república y de la justicia en la república, pero
Déjeme introducir el tema con esto, porque hay cosas frescas que están ahí en las noticias de ayer, de hoy. Escuchen esto ustedes, porque hay un revuelto con esta noticia. Un juez ordenó la libertad de Alfonso López, quien había asesinado a un periodista. Ordena la libertad después que le notificaron que había sido nombrado gestor de paz del gobierno de Petro. Eso lo dice la revista Semana y eso ha armado todo un problema y está ahorita en ese alboroto porque un juez en Barranquilla, cuando nombraron a este hombre asesino como gestor de paz, entonces decidió liberarlo después de que este hombre ha sido condenado a 29 años de cárcel. Pero bueno, es una noticia que está ahí, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y este hombre era un ex alcalde de Magangué, o sea que ha estado ya metido en la política. Y por ahí entonces alguien preguntaba, entonces, ¿qué? ¿La paz total es impunidad? Porque parece que es el mensaje que se está dando con este gobierno. Lo está pasando ahora mismo en Bogotá, que Asoinca, Cauca, Asoinca, Cauca es la Asociación de Indígenas del Cauca, llegaron a Bogotá al Congreso y han violentado las puertas del Congreso para entrar y están en protesta pidiendo sus derechos y que el gobierno les cumpla lo que les prometió. Una periodista se llama Darcy Quinn, ella dice, los delincuentes tienen más garantías que los de a pie. Y pues eso ha traído mucha situación. La revista Semana habla de un personaje que está en la cárcel en los Estados Unidos. Alex Saad, ese que fue testaferro del presidente Maduro. Está en la cárcel de Estados Unidos. Miren esto, fue postulado como candidato para recibir el Premio Nobel de Paz. Y eso lo hizo, esa postulación la hizo la vicepresidenta de Derechos Humanos de la Liga Tuneciana. Ella se llama Naya Selmouri. El hombre está en la cárcel, un testaferro, en fin, ha hecho muchas cosas malas, pero esta persona lo nombran como candidato para el Premio Nobel de Paz. Muy bien, otra cosa que está pasando es lo que tiene que ver con la reforma a la justicia, porque vamos a hablar de la República y la justicia. Escuchen bien esto, que esto es importante. Esta es la propuesta que hay de lo que dejará de ser delito. Una propuesta de lo que dejará de ser delito en Colombia. Muchas cosas de estas no las entiendo, que sería bueno que invitáramos un día a un abogado que nos hable, pero una de ellas es no penalizar el incesto. Si se comprueba que fue entre sexo voluntario, o sea, entre el papá y el hijo, si fue voluntario, no condenarlo. La inasistencia alimenticia, no condenarla. La agravación punitiva cuando la conducta del homicidio recae sobre un menor de edad. La injuria o calumnia o injuria por vías de hecho. No me pregunte qué significa eso porque no le doy la respuesta. Pero eso es lo que está escrito. La supresión, alteración o suspensión del estado civil. La emisión y transferencia ilegal del cheque. Eso sí lo entiendo. La elección ilícita del candidato. De candidatos, también lo entiendo. Aceptación indebida de honores. También entiendo eso. Y la otra es la violación de la libertad religiosa. Esas son algunas propuestas que están ahí. Son 9 cosas que están ahí propuestas en la reforma a la justicia en Colombia. Y Petro propone, entonces, lo que ha pasado hoy en día es reducir la tasa de criminalidad, eliminando el calificativo de crimen o actividades delictivas. Bueno, con esas cosas en mente que está pasando, vamos a hablar porque esta es la propuesta de un gobierno
comunista, socialista, también hablan de demócrata. Pero sabemos que son propuestas comunistas y socialistas. Entrando en eso, ¿quién de ustedes tiene? Vamos a hablar de la república y la justicia. ¿Cómo se aplica la justicia en una república? Creo que para eso comenzaríamos diciendo y definiendo qué es la república. ¿Alguno de ustedes tiene la definición ahí de qué es la república? ¿O se las doy yo? Como quieran. Pues yo tengo la definición de república de Noah Webster y tengo la definición de república también del diccionario normal. Pero seguro usted la tiene, pues adelante. Pues yo tendría la de Noah Webster y después podemos ampliarla también con otras definiciones tal vez más actuales. Listo, dale. Webster dice que una república es una mancomunidad, un estado en el que el ejercicio del poder soberano se deposita en representantes elegidos por el pueblo. En el uso moderno difiere una democracia a un estado democrático. En el pueblo ejerce los poderes de la soberanía en persona. Sin embargo, las democracias de Grecia a menudo se llaman repúblicas. Entonces aquí la diferencia de una democracia ante lo que actualmente se denomina como democracia. Y dice que se basa en representantes. Claro, recuerden que Colombia es una república demócrata, ¿no? Y como dijo Santos, una república demócrata socialista. O sea, que peor. Hay una mezcla de república, socialista, en fin, no hay una claridad bien en la definición. Pero aquí Noah Webster define realmente que es una república. Y pues el diccionario normalito del Google dice que es una forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de una elección o bien por una asamblea de dirigentes. Y acá dice, una república es una forma de Estado cuya máxima autoridad no es un monarca u otro de las demás autoridades que ocupan el poder a través de una forma de gobierno como la aristocracia, el parlamentarismo, la oligarquía, etc. En las repúblicas actuales, la figura de jefe del Estado es representada por el presidente. Bueno, con esas definiciones, porque lo que nosotros hablamos aquí es de república. Estamos en contra de las demás propuestas, los demás sistemas de gobierno que no funcionan. Lo hemos hablado de muchas formas, pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en qué es lo que dice la Biblia, que es la que muestra que la forma de gobierno es una república. ¿Cómo se aplica la justicia en una república? Porque en Colombia, que es una república demócrata, socialista, están totalmente distorsionados. Entonces vamos a enfocar la gente en qué es lo que dice la Biblia. Arranquemos entonces con esos pasajes bíblicos que nos hablan de cómo se aplica la justicia en los diferentes casos de crímenes o delitos de una sociedad. ¿Quién quiere comenzar, Juan Carlos o Michelle? Perdón, aquí tengo, un minuto. Acá tengo diferentes versículos que encontré de cómo digamos, cómo cuál era el castigo para cada crimen que se cometía. Decía aquí, por ejemplo, en Ezequiel 22:11. Uno ha cometido abominación con la mujer de su prójimo, otro ha marchado, no, disculpe, perdón, aquí está, perdón, en Éxodo 22. Dice, si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual al dote de las vírgenes. Hay otro que, aquí hay un montón de versículos que dice, aquí, Éxodo 22:1-5, dice, si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja.
Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Bueno, ahí estamos viendo entonces, en la primera parte que lees tú, creo que tiene que ver con lo que es violación, ¿no? O sea, Claro. tú pero doncella, habla de un pago por la Biblia con la violación es muy severa. Entonces más adelante encontramos otros pasajes donde habla del castigo que, que tiene el que viola a una mujer, a una doncella. Y pues el otro pasaje que tú hablas también tiene que ver con reposición. O sea, no solamente en la República se va a castigar al que comete un delito o viola, sino que tiene que restituir, porque esa es una parte clave allí. O sea, la persona tiene que devolver, tiene que pagar ciertas cosas para retribuir a la persona que hizo el daño. Entonces, ¿algo más, Michelle, o algo más en ese sentido, Polanco? Acá dice, por ejemplo, el libro de Éxodo 21:15, dice, ¿se me escucha? Sí. Sí. Dice, el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada por su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Wow, eso ya habla ahí entonces en la República, habla la pena de muerte, ¿no? Pena de muerte, claro. La pena de muerte cuando se maldice a los padres, pues eso requiere, o cuando se asesinan, ¿no? También la consecuencia es pena de muerte. Entonces, en ningún momento la Biblia o en la República se habla sí, bueno, lo perdonamos y queda libre y vayas en paz. No, habla de consecuencias y consecuencias serias en cuanto a lo que tiene que ver con asesinato. Michelle, dale. Así es, Molly. Y bueno, también volviendo al ejemplo de la violación, la Biblia, como tú lo dijiste, habla muy claramente acerca de las penas que hay por violación. Y encontré también en Deuteronomio 22, del 25 al 27, en el que habla que, más si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzara a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Entonces ahí habla de una pena de muerte para un violador. Y también continúa diciendo que más la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Entonces habla de un culpable y uno sin culpa, un inocente. En este caso sería la doncella. Pero es interesante ver cómo está ese principio bíblico o ese estándar bíblico en el que, como tú lo decías, cuando se comete cuando se comete pues una violación, pero en este caso es como un robo a la dignidad, como un robo de la dignidad y como la virginidad de esta mujer, pues se da un castigo a aquel que lo hizo. Y ese castigo no es un castigo leve, sino que es un castigo de muerte. Me parece chévere porque estamos hablando de la consecuencia de una violación, consecuencia de maldecir o asesinar a los padres. Y esto tiene que ver con la pena de muerte, que es algo que está bien claro en la Biblia. Claro, nosotros en Colombia no tenemos la pena de muerte y la Constitución no la avala, la pena de muerte en Colombia. Pero en un país donde la ley justa es la que opera y no la voluntad de un hombre ni la voluntad de un grupo de personas, y no la ley justa. Cuando hablamos de la ley justa, hablamos de la ley de Dios, la que opera. Entonces, se debería aplicar esta ley. En Colombia, para que esto ocurra, habría que cambiar la Constitución, porque la Constitución definitivamente dice no a la pena de muerte. Pero, bueno, es parte del proceso del entendimiento, porque
pues también los evangélicos no estamos a favor de la pena de muerte, porque pues nosotros hablamos del amor, que la Biblia dice que no matarás, pero le dice no matarás, pero explica en el contexto cuándo sí se puede hacer y a quién le corresponde hacerlo, ¿no? No es ir matando y matando personas por ahí. Para eso hay un gobierno civil. Y el gobierno civil pues está para proteger a los inocentes y castigar a los malignos. Hay un versículo en Proverbios 29:4 que dice que el rey da estabilidad a la tierra al aplicar la justicia. Dice, el rey con el juicio firma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Cuán importante es entonces que un liderazgo con un entendimiento correcto de gobierno, entonces al aplicar los principios de Dios, pues trae estabilidad a la tierra. En cambio, cuando hay líderes que no tienen el temor de Dios, entonces, y que son corruptos, lo que traen es desestabilidad y traen una confusión social. Muy bien, pues eso es lo que estamos hablando. Sigamos adelante. Si alguien tiene otras consecuencias o tiene los pasajes donde se aplica la ley de la forma correcta al que viola o el que comete un crimen. Bueno, también hablando, para no dejar como suelto, lo que habla Éxodo 22, en el cual pues se habla claramente de los castigos para el robo. Hubo una parte que nos faltó mencionar, y es qué pasa cuando el ladrón no podría restituir. Y es que el capítulo 22 llega el versículo donde dice que el ladrón debe pagar lo que se robó, pero si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo para que pague así lo que se robó. Entonces habla de cómo la restitución se debe dar a cabo, así sea en ese tiempo, cuando se vendían como esclavos. Entonces vemos de nuevo el mismo principio de la Biblia de la restitución. Y Entonces, también dale. no, y también vemos que como el método correcto de que un preso de alguien que tiene que pagar, no es que esté encerrado por un cierto tiempo, sino que trabaje y restituya lo que hizo y que sea de un aporte no para el Estado, sino para la víctima. Porque hoy en día, si hacen trabajar al preso, por alguna circunstancia, muy pocas veces lo hacen trabajar, pero si lo hacen trabajar, la víctima no recibe la restitución, sino el Estado. Claro, y este es un nuevo entendimiento, porque bíblicamente, o sea, en la República, la figura de cárceles como tal que conocemos nosotros no existen. En la República no existen porque hoy en día las cárceles son para amontonar personas que han cometido delitos, pero bíblicamente la idea de Dios es que el que comete, que roba en este caso, por ejemplo, tiene que trabajar. Entonces no es cárcel, tiene que ir a trabajar para pagar lo que se robó. Y fuera de esto, tiene que pagar un poco más. Y como consecuencia de esto, entonces el ladrón o la persona, pues al ver las consecuencias, va a evitar volver a hacerlo. Por lo menos esa es la idea bíblica de la República. Y así, entonces, no es que el mal se acabara, no, pero el mal se limitaría. Habría mal, pero se arrinconaría, porque cuando el que comete un delito, en este caso roba, entonces, pues se le obliga a que tiene que trabajar para pagar. Pues la propuesta del comunismo es que si alguien se roba, para que se acaben los ladrones de celulares, pues se le da un celular a cada ladrón. Y así se acaban los ladrones de celulares. Y pues al que ha cometido un crimen, pues no decirle que cometió un crimen, y así se acaba la criminalidad. Qué mentalidad tan absurda. Claro. Pero estamos hablando nosotros aquí que Dios tiene un mejor sistema para lidiar con los que quebrantan la ley. O sea, hay un sistema propuesto, y como les dije al principio,
el ministro de Justicia está tratando de hacer reformas en orden o en línea a la idea comunista, socialista, pero Dios tiene un mejor sistema para lidiar con los que quebrantan la ley. Y estamos hablando aquí, estamos hablando lo que dice la Biblia, cuándo se va a aplicar la muerte y qué hay que hacer con los ladrones. Sigamos adelante, Michelle o Juan. Hablando de lo que usted decía sobre las propuestas de los comunistas, son bien curiosas, si no infantiles o absurdas. Yo he escuchado literalmente, he escuchado a comunistas de más de 50 años decir, si no hay tanta plata, impriman más billetes. Son las respuestas son las soluciones que le dan a los problemas, son soluciones dignas de un niño de 5 años, con esa mentalidad de niño de 5 años. Entonces, cuando uno diga, no, si están robando mucho, regalémosles cosas a los ladrones para que no haya más robo. Si hay mucha drogadicción, sigamos drogando a los drogadictos a través de nuestro impuesto para que no roben ni cometan más cosas. Entonces, son propuestas. Yo me acuerdo, obviamente, de la revolución cultural de Mao, cuando en su fantasía se le ocurrió acabar con los gorriones, porque los gorriones se comían la siembra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a matar a todos los gorriones. Exterminaron a los gorriones de China completa. Acto seguido, los bichos, los insectos se multiplicaron porque no habían gorriones que se comieran los bichos, y se acabó la sequía, o sea, se acabó la comida completamente, matando así a más de 60 millones de personas. Estamos hablando de que mataron a Colombia y podríamos decir Chile completo. ¿Por qué? Por este tipo de propuestas absurdas, tipo de propuestas que uno sacaría de un videojuego, de algo que no tiene en una relación con la realidad, ¿cierto? No le ven el peso a lo que es en realidad gobernar. Entonces, es por eso que siempre tienen este tipo de soluciones. Si hay esto, hagamos todo otro, no hay problema, sin saber lo que infiere en el fondo todo lo que están diciendo ellos. Tremendo. Entonces, pues concluimos que el crimen está bajo la jurisdicción del gobierno estatal o el gobierno civil, el que debe encargarse de aplicar la justicia, pero no como lo aplicó Mao allá ¿no? Sino aplicar lo que dice la Biblia. Alguien me decía a mí hoy, hermano, pero para que eso ocurra, eso va a ocurrir en el cielo. Eso no va a ocurrir aquí en la tierra. Porque no se puede. Y yo le decía, entonces si no se puede, entonces el evangelio no sirve. Pero si hay registros históricos donde se muestra que cuando se han aplicado los principios bíblicos en una sociedad, el mal se minimiza y la gente tiene mucha más libertad para funcionar, para actuar, para conseguir. Entonces, vamos a seguir nombrando algunas consecuencias bíblicas de el crimen, porque también tenemos que recordar que hay crímenes y hay pecados, no crímenes y pecados. Entonces, cada cosa tiene una jurisdicción. Hay unas cosas que son pecado y que el hombre tiene que tratar con ese pecado. Hay unas cosas que son pecado y que tienen que ver con la iglesia. La iglesia tiene que tratar con esa situación. Ya hay asuntos que son crímenes y no le corresponde a la iglesia ni a la familia actuar al respecto, sino que le corresponde al Estado intervenir y cumplir con la ley para que haya seguridad. Muy bien. Entonces, continuamos, Michelle. A Michelle. Podríamos hablar de que en esta oportunidad se habla de incesto, y pues como tú lo estabas diciendo, este es uno de esos pecados que también son crímenes, aunque lamentablemente esa reforma a la justicia que se está proponiendo quiera eliminarlo como crimen por ser concebido o por ser querido. El punto es que en Levíticos 20, del 11 al 12, dice que cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos y su sangre será
sobre ellos. Habla de muerte por el pecado de incesto. Y dice que si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión y su sangre será sobre ellos. Entonces habla de que el incesto es una grave perversión. Claro, y miremos que Dios es muy radical, ¿no? Muy radical en los asuntos. El dilema de los gobiernos modernos progresistas es que están siendo muy, se extienden mucho, no son radicales, muy permisivos, es la palabra. Están siendo muy permisivos y tratan con la psicología moderna de evadir la responsabilidad individual. Y eso hace entonces que en lugar de minimizarse el mal, lo que hace es que aumenta el daño individual, familiar y social. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque está de moda ahora lo del incesto, pero la Biblia habla de eso, está en contra del incesto, ¿no? Entonces, no podemos nosotros aceptar que el ministro de Justicia venga a reinterpretar lo que la historia ha mostrado que no es correcto, que ha mostrado que mantener ciertas pautas mantiene una sociedad saludable. Sigamos pues. No se te escucha, Michelle. Otro que tenía, otro ejemplo, es el castigo del asesinato de los niños, y en este caso es un castigo que no es sobre una sola persona, sino que se ejerce sobre toda una comunidad, ya que todo Israel del norte había caído en el asesinato de niños. Esto lo hacían cuando ofrecían a Moloch a los más pequeños. Y dice en Segunda de Reyes 17:17 que hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y realmente uno de los grandes crímenes de la tribu del norte fue esta, la adoración a Moloch, un dios que les pedía de alguna manera que los niños murieran en sacrificio a él. Y esto provocó que toda la nación cayera cautiverio por los asirios. Entonces vemos cómo está también el castigo para una nación que ya cayó en un pecado y un delito. Sí, tenemos que recordar que nosotros, pues Dios es pro vida, ¿no? Es pro vida. Y cuando la gente se aparta de Dios y rechaza intencionalmente las ideas correctas de Dios, pues caen en esta línea, aberración de sacrificar a sus hijos a otros dioses. Porque el Dios verdadero, el Dios de los cielos, el Dios creador del hombre, nunca va a exigir de sus hijos que hagan sacrificios humanos. Nunca. Eso no ha pasado. Algunos dicen que en la Biblia, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, pero Dios no lo permitió. ¿Se dan cuenta? Dios no lo permitió que eso pasara porque Dios no hace eso. Entonces, esa línea de dañar a los niños también es muy delicada en una sociedad y es castigada por Dios. Y pues entre esa línea está el sacrificio de niños a ídolos en ese tiempo. Hoy en día hablaríamos del aborto o hablaríamos de la pedofilia también, que por ejemplo lo del incesto es una puerta para la pedofilia porque el papá puede engañar a su hijo y pues se ponen de acuerdo y tienen relaciones y entonces según la nueva ley o la propuesta es no, puede que ellos estén de acuerdo y no hay ningún problema. El LGTBI es otro problema, esa filosofía, que es un ataque directo a dañar la vida de los niños, porque desde muy chiquitos ya los exponen a actividades sexuales y también a la pérdida de su identidad. Bueno, ¿qué más con el
qué más dice la Biblia, cómo se aplica la justicia en la república según la Biblia. O sea, tomando en cuenta lo que usted también dice, si se fija bien, las dos leyes que salieron ahora en Colombia, en cuanto, bueno, de las 9, las dos que hay dos que es el incesto y es el no castigar a los que no dan la plata a los que no responden financieramente, si no me equivoco. Usted dijo las 9 leyes y una de ellas parece que es que no hay penas para los que no dan plata la mensualidad, digamos. Así la idea se llama inasistencia alimentaria. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Son dos leyes que atacan completamente a la familia. La destruyen por completo. O sea, hacen que el padre no sienta culpa, aquel padre responsable no sienta culpa por no querer dar a su familia. Y obviamente el incesto destruye y degenera completamente a una familia en sí. Entonces hay que tener cuidado también cuál es la intención, ¿cierto? La doble intención que tienen con colocar este tipo de leyes para darle más libertinaje digamos, al pecado, a la maldad que hay en el corazón de las personas. Claro, eso lo que produce es más inmoralidad, porque entonces si el hombre no tiene que responder por los hijos, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Va a engendrar más hijos, el hombre va a querer dañar otras familias y no va a ser responsable por sus actos. Y entonces no solamente crea inmoralidad, sino también que crea pobreza, más familias que no tienen cómo sostener a sus hijos. Y si trae pobreza, eso crea delincuencia, porque estos Claro. niños se van a volver delincuentes, van a comenzar a pedir en la calle, van a vender sus cuerpos, porque para eso Dios creó al hombre y la mujer en estado de matrimonio, para que el hombre cuide a la familia y cuide a sus hijos. Entonces, es como una secuencia de cosas que el gobierno, la filosofía comunista, socialista, demócrata, no tiene en cuenta, sino que juzga y saca propuestas presentes, pero sin medir el resultado en el futuro. Y mucho cuidado, porque las propuestas de la República en cuanto a justicia son propuestas para evitar que en el futuro haya desastre. Esa es la idea de Dios en la República. O sea, la República no es curativa. Las leyes de la República no son curativas, son preventivas. Preventivas. En cambio, lo de la democracia, el socialismo, ellos quieren es curar. Y cuando uno cura, entonces a veces el daño es más grande. Imagínense una persona que no se ha cuidado y que tengan que amputarle un brazo, una pierna, pues la cosa se pone peor todavía, ¿no? En cambio, si hay una prevención, pues no hay que hacer amputación ni nada de estas cosas. Entonces, por esas razones que estamos hablando, que hay que volver a las ideas correctas, históricas de la sociedad. La República es la propuesta bíblica, y aquí está hablando de qué es lo que hay que hacer con los que hacen el mal. En resumen de las penas bíblicas para cometer crímenes, es decir, por violar el derecho civil bíblico, tal como se da en la República Hebrea, ya hablamos un poquito de eso, dice que la restitución a las víctimas de robo por un monto 5 veces mayor a lo robado. Eso está en Éxodo 22:1. Si me lo lee por ahí, Michelle, ¿no? Ya lo leímos. Restitución a las víctimas de robo por un monto 5 veces mayor a lo robado. Y aquellos que no pudieran pagar ese monto deberían trabajar a través de servidumbre para hacer la restitución. Creo que eso está hablando Michelle, ¿cierto? Estaba hablando de eso. El caso es, en ningún momento en la República, en el sistema de gobierno república, de justicia república, se deja a la gente sin responder. El que cometió, el que violó, tiene que responder de una forma u de otra. Bien sea con su propia vida, dependiendo del delito, o bien sea trabajando para restituir. Ustedes saben que en estos días también hay una reforma a las cárceles. Ya se metió en el Congreso. Una reforma a las cárceles. Y eso me preocupa, ¿no? Las reformas. ¿Qué reforma van a hacer? Y la reforma habla de humanizar las cárceles. Vamos a esperar a ver con esta propuesta, porque por lo regular,
Estas propuestas es donde los que están en la cárcel, los delincuentes, comienzan a recibir beneficios. Ujú. O sea, pobrecitos, están en la cárcel y hay que ayudarlos. Pero Claro. se olvidan del daño que hicieron a otras personas. Y esa persona, ¿quién les está ayudando? ¿Quién está respondiendo por su propiedad privada? ¿Quién está respondiendo por sus seres queridos que fueron asesinados? O sea, esa idea ya está plasmada en el gobierno y ustedes miran con la FARC, ¿no? La falsa paz. Y a la FARC, gente que está acusada de delitos de lesa humanidad, se les perdonó, no se les pidió restitución porque dicen que no tenían, y fuera de eso les dio privilegios para que fueran parte del Congreso de la República. Muy bien, ¿algo más? Al respecto hay mucho, ¿no? Hay mucho, pero Me les doy la gusta. oportunidad a ustedes de que hablen. Michelle, ¿quiere hablar algo? ¿No? Bueno, algo para reiterar más que nada, que era lo que usted decía al principio, que hay muchas personas que le dicen cómo se hace, cómo se hace, por qué no funciona, si tenemos la idea correcta que acá, y personas que le han dicho a usted, como dijo al principio, yo la semana pasada, estando aquí con Michelle, hablando del tema de pena de muerte, yo dije que teníamos que partir de la primicia de que cuál es el origen del gobierno, según la Biblia. Y si entendemos cuál es el origen del gobierno según la Biblia, cuál es la función del gobierno según la Biblia, se nos va a ser mucho más sencillo entender por qué la pena de muerte, por qué Dios pone este tipo de leyes, por qué Dios castiga este tipo de crímenes, por qué Dios llama a hacer tal cosa, llama a no hacer tal cosa. Entonces se nos va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué digo ahora? Porque hay muchos cristianos que nos deben escuchar o deben escuchar algo parecido a lo que estamos hablando nosotros y deben decir, no me cabe en la cabeza de que ellos digan de que el gobierno no pueda ayudar a la gente, porque ellos se criaron bajo un dogma, bajo un sistema que el gobierno les ayuda. Entonces para ellos, aunque sean personas muy cristianas, digamos, que crean en Dios, tengan fe en Dios, tengan buenas intenciones, si se meten al gobierno y no saben cuál es la función del gobierno bíblicamente, van a hacer mal las cosas, las van a hacerla mal. Hemos tenido muchos casos de personas bien intencionadas que terminan generando catástrofes porque no supieron cómo de verdad se aplica el gobierno según la Biblia. Y lo mismo pasa para el sistema de la República. La República, ustedes mostraban la definición en sí, la de Noah Webster y la de la RAE, y en cierta manera, aunque tiene razón, hay un detalle importante que la República es un sistema del cual se basa una ley que es inamovible, la ley no se cambia para nada. Y eso es lo que los sistemas democráticos hoy en día no toman en cuenta y lo están haciendo. Están cambiando la ley de tal manera de que se sigue llamando república, pero es una república que les conviene a ellos. ¿Por qué? Porque si no les conviene algo, llegan y cambian la constitución, llegan y cambian la ley, llegan y modifican un montón de cosas que hoy en día hay de todo menos democracia, menos república, hay menos orden, más caos. ¿Por qué? Porque la ley que es buena, la que Dios nos dio, la rechazamos y ponemos leyes que nos convengan a nosotros en sí. Es por eso que el libro muy interesante, la cartilla de Stephen McDowell en busca de la República Hebrea, le dicen República Hebrea porque hasta el día de hoy los hebreos han hecho algo que es no modificar nunca la ley bíblica en sí. La Constitución. Claro, es precisamente por eso de que los grandes patriarcas, los patriarcas antiguos hebreos, Moisés, Abraham, tenemos hasta Pablo mismo, que fue un filósofo que influyó mucho, no son considerados filósofos, porque la filosofía, según Occidente, es la búsqueda de la verdad a través del razonamiento humano. Y ellos mostraron la verdad no a través de su razonamiento, sino de algo que ya estaba prescrito, que es la Biblia. Entonces, es por eso que siempre les ha funcionado, es por eso que podemos ver sociedades o países que, por ejemplo, los Estados Unidos, que pese a que sí hubo muchas cosas cuestionables en el momento que se fundó ese país, aplicaron leyes bíblicas y sí les funcionó, aunque sea de una manera a media, de una manera mediocre, en el sentido de la palabra que fue a media, no completa.
Entonces, sí fue un sistema bíblico, obviamente occidentalizado, más moderno todo, pero sí, sí puede ver como el aplicar la ley de Dios y no moverla, dejarla ahí intacta, y a través de esa ley, nosotros legislar, nosotros ejercer la ley, que genera una sociedad fuerte, una sociedad poderosa, una sociedad sana, una sociedad bíblica. Sus ciudadanos van a ser personas completamente sanas, no va a haber delincuencia, ni robo, ni nada. Bueno, sí va a haber, pero limitado. Claro, Muy, limitado. O sea, muy y si lo hay, se castiga. O sea, claro. el mal va a estar siempre. O sea, una cosa así. Entonces, para terminar, me gusta que terminemos con eso, Michelle, esa parte donde dice que en la República la ley es que es estable, no se cambia. Y esa ley es estable porque está basada no en las leyes hechas por los hombres, sino basada en la ley de Dios. Y de ahí, pues se emana cualquier tipo de razonamiento. Bueno, nos despedimos entonces. Nuestro programa que se nos va el tiempo muy rápido. Michelle, despidámonos. Bueno, esperamos que hayan disfrutado este tiempo y bendiciones del Altísimo. Ven. Bendiciones.